Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar Lech Lecha. La porción de esta semana es una porción que venimos ya hace 5 años explicando desde distintos ángulos. La historia ya la mayoría de ustedes ya la conocen. Nace Abraham en el mundo. Eso fue al final de la porción de la semana pasada. Y nosotros sabemos que el mundo fue creado para él. El Zohar va al punto de decir que el mundo fue creado solo para él y para su descendencia. ¿Sí? Literalmente en el segundo set de Bereshit, de la historia de la creación, la Torah nos dice que en el versículo 4 del capítulo 2 de la Torah, dice: Ele toldot Hashamaim ve'aretz ve'ivaram. Dice, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y la palabra ve'ivaram tiene una letra Hei chiquitita. Es la primera alteración que aparece en todo el libro de la Torah. Es el primer lugar en donde hay una alteración del texto, excepto por el principio, por supuesto, por la palabra Bereshit, que la columna empieza con otra letra y todo, pero ya lo explicamos. La primera anomalía del texto de la Torah es esta letra Hei chiquita que aparece en la palabra cuando fueron creados los cielos y la tierra. Y el Zohar nos dice de que si uno, esto se ve obviamente, pero el Zohar hace énfasis en que si uno permuta las letras de cuando fueron creados, también dice la palabra de Abraham, cuando los cielos y la tierra que fueron creados para Abraham. Y ya explicamos en la porción de Vayetze, cuando hablamos sobre los mundos del caos, que en el octavo rey de los mundos anteriores, en la octava creación, el rey Adar, se encontró el germen de Yesod, evolucionó la emanación de la luz de la Sefirot al punto en que en ese reino, en lugar de que representara solo la Sefirat de Malhut correspondiente a ese reino, tenía Malhut y Yesod. Y porque se había desarrollado la empatía o la capacidad de percibir al otro, inmediatamente se dieron cuenta que ya tenía que haber en el mundo de Atzilut un alma capaz de amar. Ahora, es extraño si prestan atención, porque no dice de que en el rey Adar se encontró el germen de Gesed. Dice que se encontró el germen de Yesod. Porque había conectividad, porque había Yesod, estaba la capacidad de amar. Y uno puede decir, bueno, ya sabemos que como Yesod es parte de Zeir Anpin, y Zeir Anpin surge de Gesed, la primera sefirá viva de Zeir Anpin es Gesed. Si encontré, es como decir, no sé, viste, que encontrás
huellas de vaca y no las ves a las vacas, decís, bueno, pero en algún lado deben estar. ¿Sí? Entonces, parecido a eso, dijeron, bueno, si hay Yesod, si se manifestó esa forma de vida en el planeta, tiene que haber un alma de donde provenga eso. Y encontraron al alma de Abraham. Y por eso esta creación que aparece en la Biblia, de este hombre arquetípico de hace 5.776 años, fue hecho este mundo basado en que 1000 años después de la creación iba a emanar en forma física el alma de Abraham en forma de un humano en la tierra. Ahora, a este Abraham solo escuchamos la semana pasada, escuchamos la historia de que nació. Después el Midrash y todo nos cuentan que Dios le puso una prueba a Abraham y el tipo por su fe se tiró al fuego y en una, ¿cómo se dice? Furnace, en un horno y salió vivo y toda esa historia. Pero nuestra parashá empieza con de entrada, de golpe a este señor Abraham, le habla Dios. ¿Sí? De hecho, es la primera, después de Noah, es la primera persona en la que aparece en la Biblia, en donde otra vez Dios habla con uno de estos personajes. Aparece Dios y le dice, y en este caso dice, en lugar de la historia de Noah, que el nombre de Dios que apareciera todo Elohim, que es un aspecto de juicio porque venía el diluvio, aparece este otro Dios, Yud-Kei Vav-Kei, el sistema de la creación. Dice, Vayomer Yud-Kei Vav-Kei, Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha. Me'artzeja, dice, vete para ti. Cuando uno le dice a alguien, lo manda a alguien a hacer un mandado, parece como que uno, o sea, si uno le da una orden a alguien, esa orden tiene que ser en favor del que ordena, ¿no? ¿Sí? Si no, ¿para qué le doy una orden de te ordeno que seas feliz? ¿Y a vos qué te importa? ¿Sí? Acá Dios le dice, Lech Lecha, vete, pero para ti es para Abraham, pero también es para todos nosotros, porque Abraham, ¿cómo se dice? Encompassed, comprendía la totalidad de las almas de Israel. Cuando Adán se rompió, la parte que se rompió que corresponde a este pueblo, a esta 70ª nación del pueblo de Israel, se rompió en 600.000 partes. Y todos fueron a parar en un principio a la tierra. Pero cuando Abraham apareció en el mundo, por eso es llamado el Padre, Abraham Avinu, nuestro Padre, todos nosotros estábamos en él. ¿Sí? Hay una parte del trabajo de rectificación de lo que hizo que nosotros seamos este tipo de humano que somos hoy, que proviene de haber sido parte de la experiencia de vida de Abraham. Ahora, obviamente, las partes más sofisticadas y más puras de Abraham, la gran mayoría de lo que él corrigió, fue preservado para que no se arruine, y nosotros somos como la basura de Abraham. ¿Sí? Somos las partecitas que no quedaron tan bien. Los retazos. ¿Sí? Sin embargo, los retazos son parte del mismo género. ¿Sí? Si uno los junta, los acomoda, puede hacer algo. Y en sí tiene la misma esencia, está hecho de lo mismo, es todo igual, solo que es un pedazo más pequeño. Ahora dice,
vete para ti de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El año pasado explicamos qué quiere decir todo esto, con lo cual hoy no voy a explicar paso por paso, pero es lo que en Kabbalah se conoce como el camino de la derecha. El ser humano, cuando está en un estado de esclavitud, está prisionero de Malhut. ¿Sí? Está en una tierra extraña. Y lo que la Torá le dice a esa persona que está en esa tierra extraña es: si querés ser libre, salí de donde estás, salí de esa tierra, es decir, salí de Malhut, salir es la primera parte, salir de Malhut, de tu tierra, de tu patria. La persona está en Malhut, sale de esa tierra, de su tierra o del lugar en donde está, donde lo está tapando el lodo, pasa por su patria es Netzach, de la casa de tu padre, que es su esencia, que es Gesed, a la tierra donde yo te voy a mostrar, que es Lea, que es Binah. ¿Sí? Es lo que le están diciendo a la persona es: si vos estás en un estado de esclavitud y querés hacer de tu vida algo grandioso y tenés que salir y avanzar hacia adelante, de la única forma que vas a avanzar es si tomás el camino de la derecha. El camino de la derecha no es cuando llegas a una intersección para acá o para allá, es los atributos que están de ese lado del árbol. Para empezar a darle un poco para materializar lo que hablamos este último Shabbat, de que cuando uno quiere hacer algo, lo que tiene que hacer es hacerlo. Vamos a ver hoy cómo es esto de hacerse como Abraham desde este primer libro, que es el que eventualmente vamos a editar y va a comentar Rav Scheinberg, que es Tomer Dvorah. Antes de pasar por ahí, un par de... vamos a hacer un salpicado de distintas cosas que son importantes conocerlas antes de llegar a estas explicaciones. Por ahí a lo mejor no todos estaban en Shabbat, pero le comentamos a la gente que estaba presente este pasado Shabbat que estamos emprendiendo un nuevo proyecto de traducción y explicación en español de una serie de libros escritos por cabalistas en el año 1400, 1500, de los cuales hay traducciones muy pobres, y que primordialmente lo que hay son traducciones por gente que tomó el texto y lo tradujo. Y un texto cabalístico no puede ser traducido, porque cuando el texto dice y tenés que pasar por Geburah, no dice tenés que pasar por los poderes cuando habla de Geburot. Está hablando de los 5 estados de juicio de Geburah. Si uno no entiende eso y usa solo la traducción de la palabra, no tiene ningún sentido el texto. Y estamos emprendiendo un trabajo que es, la verdad,
un grandísimo mérito, donde Rav Mordechai Schweinberg, que es el yerno de Rav Brandwein, el único alumno que queda vivo en el mundo que estudió directamente con Rav Brandwein, el alumno de Rav Ashlag, él lo va a comentar y nosotros vamos a tener la tarea de bajarlo a un idioma entendible, a un español que sea simple, básico y que transmita el conocimiento, sin esto que ha estado ocurriendo en los últimos 2000 años, en donde cada quien que pone la mano termina poniendo otra clipa más arriba del conocimiento, escondiéndolo, tratando de hacerlo sonar místico y elaborado. Y el primer libro que vamos a traducir es un libro sobre los 13 atributos y el funcionamiento de las 10 sefirot, del cual vamos a leer un poquito esta noche. Para entender de qué se trata esta porción de esta semana, porque esta es una porción que no es como las porciones de Zohar de la semana que uno puede, que uno dice, bueno, ¿cuál es la energía de la semana? Durante esta semana tengo que hacer tal y tal cosa. Esta para allá, sí es cierto, hay una apertura y una facilidad durante esta semana de conectar con esta energía, pero esta para allá es una lección de cómo uno tiene que vivir toda la vida, no esta semana. Y obviamente lo primero que uno tiene que estar siempre dispuesto a hacer es lech lecha, es levantarse por su propio bien. ¿Sí? Levantarse e irse. Si no tenés esa primera capacidad, todo lo demás es difícil. ¿Sí? Si vos no podés levantarte e irte de un trabajo, de una relación de pareja, de una enfermedad, ¿sí? Levantarte e irte de esa comida que está ahí en la mesa si sabes que te hace mal, si no tenés ese primer paso de poder lech lecha, de poder irte por tu propio bien, volvamos a ser y vivir libres y trabajemos en eso primero. ¿Sí? Ahora la clase de Zohar esta clase de Zohar es empezando desde la premisa de soy una persona poderosa. Ahora, ¿cómo hago para que ese poder manifieste? Poderoso quiere decir que sé que puedo cuando quiero hacer algo. Y lo primero que tengo que saber que puedo hacer es poder levantarme e irme. ¿Sí? Y eso incluye a tu participación en esta institución. ¿Sí? Porque igual si te levantás hoy y te vas, no quiere decir de que mañana no puedas volver. Acá una de las cosas que tenemos en Kabbalah aplicada, a veces la gente viene y me dice, hay tal y tal persona que hace mucho que no viene, ¿por qué no lo llamamos? ¿Por qué no? Porque nosotros no tenemos clientes que mantener una clientela. Nosotros tenemos un conocimiento que impartimos y el que siente que en ese momento lo necesita en su vida y le hace bien, viene y lo adquiere. Y si no, y muchas veces nos dicen, sí, pero lo que pasa es que a veces la gente se olvida y si uno los llama y les da ese empujoncito, vuelven. Pero a lo mejor lo que necesitan es sufrir un rato más la falta del... ¿Sí? En verdad, o sea... siempre es delicado ese tema, pero es importante saber que uno tiene que saber todo el tiempo que tiene que poder levantarse e irse y ser aceptado por irse y también por querer volver y por volver a irse después. ¿Sí? Le digo esto porque aunque a lo mejor parezca mentira lo que voy a decir, hay sobre todo grupos religiosos ortodoxos en donde cuando una persona se va es como una especie de traidor, ¿sí? Es como un disidente. Y ya no hay que hablar con esas personas, no vaya a hacer que te intoxiques de su disidencia, ¿sí? Y de sus dudas y su falta de certeza en la luz y su desconexión. ¿Sí?
Con lo cual es algo que es... no sé si realmente lo apreciamos, porque si uno nunca pasó por otra situación, no tiene contra qué comparar, y si nunca pasaron por esas situaciones, porque tienen el mérito de no haber estado nunca expuestos a eso. Entonces, lo primero es, me levanto y me voy. Ahora, ¿cómo me voy y hacia dónde me voy? Porque no me quiero ir a un lugar que sea peor. Dice, antes de que Abraham naciera, Zeir Anpin y Nukva nunca habían copulado. ¿Sí? Antes que Abraham llegara a este mundo, nunca había habido la unión. Por eso es que hasta que él nació hubieron 1000 años de caos en el mundo. El caos siempre es producto de la falta de copulación entre Zeir Anpin y Malhut. Pero esto no es algo menor, porque sería totalmente lógico si esta frase dijera, hasta que Yosef nació, no había habido copulación entre Zeir Anpin y Malhut, porque Yosef representa a Yesod, que es los órganos genitales masculinos, y Malhut representa a los órganos genitales femeninos. ¿Sí? Se entiende más. ¿Cómo es que hasta que no llegó Abraham, estos mundos metafísicos, la acción y la emoción, no se habían unido nunca? Y también ahí uno puede en realidad ver que lo grandioso que era que Noah pudiera ser un tipo coherente. Ahora uno entiende por qué Noah era un tzadik en su tiempo, a pesar de que por ahí no era necesariamente un tipo tan extraordinario, pero el tipo había podido tener esta coherencia de la fe y el manifestar. Está bien, le tardó más de 100 años hacer el barquito, pero había podido manifestar algo mientras todo el resto del mundo era absoluto caos. ¿Por qué el resto del mundo era absoluto caos? Porque no había conexión entre la emoción y la acción. La gente actuaba de manera animal. Porque lo que hace a un ser humano es lo que el ruach le aporta, y el ruach corresponde a la emoción. Entonces, hasta que no hay emoción, no hay posibilidad alguna de que no haya caos. Pero, otra vez, sin embargo, de quien habla es de Abraham. Con lo cual, si nosotros entendemos que Abraham representa a la emoción del amor, lo que esto está diciendo es que hasta que aparece el amor, no hay copulación entre Zeir Anpin y Malhut. Y nosotros tendemos a pensar que la unión entre Zeir Anpin y Malhut ocurre entre Yesod y Malhut. Ahora, Malhut representa el principio de lo femenino y Zeir Anpin el de lo masculino. Yesod, en la equivalencia a un cuerpo humano, es solo el pene. ¿Se imaginan un pene solo sin una persona que lo lleve? Es imposible, ¿no? Sé que suena gráfica, pero es literalmente esto. Cuando no hay amor detrás de ese pene, ¿sí? Es lo mismo como que si no hubiera una unión. Entonces la unión, la copulación entre Zeir Anpin y Malhut comienza en Gesed, no en Yesod. No es un acto sexual. Lo que hace que lo masculino y lo femenino copulen es el deseo de dar de Gesed y el deseo de recibir de Malhut. No el deseo de recibir de Yesod con el deseo de recibir de Malhut. Eso es lo que produce que la mayoría de las relaciones que la gente tiene son insatisfactorias y son carentes, porque las llevan a cabo desde dos puntos de carencia, no desde un punto de circulación de energía. ¿Sí? Cada quien está viendo qué le extrae al otro. Pero esto no es solo algo físico, carnal en los seres humanos. Esto, si ese negocio que querés que funcione bien es tu Yesod,
y tu cliente, que es el que te tiene que comprar, es el beneficiario final, es el destinatario, es Malhut, no es el producto y tu empresa la que le dan al cliente, ¿sí? Porque el producto y la empresa lo que está tratando de hacer es conseguir algo a cambio. Es tu deseo de darle al cliente lo que constituye el cuerpo, y tu empresa y tu producto termina siendo esos órganos genitales copulando con el cliente, ¿sí? Pero si no está el cuerpo, el cliente siente que no lo quieren. ¿Y qué hace? No te compra. ¿Sí? O sea, esto es parecido a lo que hablábamos en la clase de la semana pasada respecto a la elevación de aguas masculinas y femeninas. Son así de primario como es en las relaciones de las personas. Todo lo demás ocurre igual, porque no hay una matriz distinta para cada área de la vida. Sería muy complicado. Lo grandioso del creador fue que pudo hacer una sola matriz que funciona con todo y que es simple. Sin embargo, dice, en aquellos días, antes de que copularan los dos, en aquellos días se refiere en esas sefirot, ¿sí? Días son los días primordiales. Dice, en aquellos días, Ze'anpin estaba en un estado de amamantarse. Es decir, era dependiente, no era un hombre, era un niño. ¿Sí? Estaba nuevo, no es que no existía, sino que era inmaduro, era egoísta. Y entonces Ze'anpin solo consistía de 6 extremidades. Es decir, era lo que nosotros cuando mostramos el curso Los secretos místicos del éxito, siempre que algo no se está dando en la vida de una persona, es porque Ze'anpin solo tiene 6 extremidades. Es decir, solo tiene Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y le falta cerebro, le falta intelecto. Ahora ese intelecto, que uno lo interpreta como inteligencia, no es qué capaz que soy con mi mente, sino es que la emoción sea inteligente. El tonto hace algo en contra de sí mismo. El inteligente hace algo que lo favorece. ¿Se entiende lo que quiere decir inteligencia emocional? El tonto es el que se permite sentir algo que le hace mal. Pero eso se siente, vibra, ¿sí? Eso es más sanguíneo, más carnal, me recuerda más a cuando era animal. Entonces se siente más rico, más divertido. Tenía solo, dice, 6 extremidades que estaban presentes. El intelecto maduro no había ingresado en Ze'anpin todavía, en la emoción. Dice, y como sabemos, dice, las gotas de aguas masculinas, se refiere al semen, solo pueden ser solicitadas a través de la mente. ¿Sí? Una erección o incluso una eyaculación no es una cosa mecánica, comienza con un pensamiento, no solo con un estímulo. O es decir, si ese estímulo físico no está acompañado de un pensamiento, de deseo, no ocurre esa erección. Y por eso es que decimos que hasta ese momento, hasta que nació Abraham, no había copulación entre ellos dos, porque al no haber intelecto en la emoción, es lo que venimos diciendo hace ya un tiempo, esta idea de
cuando Zeirampin y Malhut son los hijos de Abba e Ima, se ven a sí mismos como hermanos. Y los hermanos se pelean, se envidian, todo, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que desde el aspecto de ser Zeirampin, los seres humanos, ven al planeta Tierra, al mundo, como algo indeseable. ¿Sí? La gente ve guerras, ve un montón de cosas malas en el mundo. Y hay mucho menos de lo malo que de lo bueno. Pero la capacidad de poder ver lo bueno está en que la tierra te caliente. ¿Sí? Hasta que una persona no está maduro emocionalmente, el mundo te parece despreciable. Es como los chicos en la escuela que dicen que las nenas tienen the curis, ¿cómo se dice? Que tienen la plaga o la peste, no sé cómo se dice. ¿Sí? La mayoría de la gente dice el mundo tiene la peste y lo rechaza. Y en realidad el mundo es una tremenda hembra, pero lo que pasa es que vos sos un niño inmaduro que no ve que hay exuberancia y abundancia y plenitud. ¿Por qué? Porque desde la carencia del niño solo ve la carencia. Dice, cuando Abraham nació, imagínense este concepto de que un bebé, sí, que los papás lo tienen, porque uno piensa en Abraham y enseguida se imagina a Abraham el patriarca. ¿Eh? De hecho, Abraham no fue el patriarca los primeros 100 años de su vida. ¿Sí? En realidad menos, porque lo tuvo a Ismael antes, pero bueno. Pero nuestro patriarca no fue hasta que no tuvo 100 años. Dice, cuando Abraham nació, ese bebé que estaba ahí, comenzó a haber excitación hacia la copulación suprema entre Zeirampin y Malhut, porque el tipo venía cargado de esta energía que era el amor. Y cuando se empezó a percibir que una vez que algo existe y que si ahora acá prenden una luz más, es muy difícil de ver si se prendió una luz más o no. Pero si está totalmente oscuro y prenden una luz, es muy notable. ¿Sí? El mundo estaba oscuro de amor, ¿sí? Y de golpe se prendió en ese bebé, en Abraham, se prendió esa luz. Dice, y esta es la razón por la cual inicialmente a Abraham le pusieron el nombre Abram. Abram, la raíz del nombre, alude a Yesod de Zeirampin, a la palabra Eiber. Eiber, que son las mismas letras que Abram, no Abraham, ¿sí? Porque al principio tenía un nombre y después le cambiaron el nombre a Abraham. Dios le cambia el nombre. Eiber quiere decir miembro, refiriéndose literalmente al miembro sexual masculino, porque la aparición de él en el mundo hizo que madurara la emoción relacionada a la sexualidad. No es que antes no había sexo, al revés. El mundo era una gran orgía, lo dijimos la semana pasada. Lo que pasa es que no había cuerpo, no tenía entidad esa sexualidad. Dice, y eventualmente lo que terminó de sacudir al mundo fue el día que Abraham entró en Jerusalén. Imagínense Jerusalén, que representa a Malhut del mundo, de golpe llega a este tipo que es el primero que trae potencialmente todo Zeirampin en él. ¿Sí? Después por eso tuvo la descendencia que tuvo para que se ¿cómo se llama lo que ocurre en un prisma?
para que se... ¿Cómo? No es reflejo, eso es una especie. Para que se difracción, para que se fragmentara esa emoción completa que él representaba y terminara siendo definida y corregida por cada uno de los patriarcas. Ahora, una persona para ser feliz, completa, exitosa, necesita adherirse en su vida a los atributos de cada una de estas emociones que representaba Abraham. De hecho, este libro con el que empezamos a trabajar específicamente es un libro práctico de qué tiene que hacer una persona, qué ejercicios tiene que hacer para adherirse a la energía de las sefirot. Permiso. Voy a saltear unas secciones porque igual quiero ir. Y por eso, a eso se refiere a la salí de tu tierra, del lugar donde él estaba en Caldea, y hacé este camino hacia la tierra donde yo te voy a mostrar, que es llegar a la tierra de Jerusalén, que representa al Parsuf de Lea, o a otro concepto de Malhut. Pero no deja de ser un concepto de Malhut. Si bien es en el nivel de Binah, es un aspecto femenino que representa otra tierra. ¿Sí? Tenés que salir de la tierra en donde estás y vas hacia otra tierra. Y para salir de esa tierra en donde estás, tenés que poder levantarte e irte, tenés que poder dejar las costumbres de tu tierra donde habías nacido, es decir, la idiosincrasia, esto que nosotros tenemos que decir, bueno, somos argentinos. ¿Sí? Si yo les dijera cuánta gente me pregunta, ¿y qué dice la Kabbalah? ¿Quién va a ser presidente de Argentina la semana que viene? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Sí? Y hoy venía en la moto, un día de lluvia, no me molesta tampoco mojarme, pero se dio y ves cómo se comporta la gente en la calle, y es bastante simple entender que no importa quién sea el presidente, va a ser alguien que venga a darle su merecido al argentino. Es nuestra idiosincrasia, así somos. ¿Sí? Dolce venía atrás y me decía, Abba, tenés que decirle a la señora, había una señora con el auto en doble fila del lado izquierdo de la calle, doble fila, o sea, ya había autos estacionados del lado izquierdo que no debería de haber, pero esta señora estaba en doble fila del lado izquierdo, con la baliza parada así, esperando a que le traigan a cargarle algo en su auto. Y todo, la calle Güemes atascada, autos parados, 5 cuadras para atrás por culpa de esta tipa. ¿Sí? Entonces yo llego con la moto hasta donde está ella, levanto la visera del casco, le toco bocina y le digo, ¿se le rompió el auto? Dice, no, estoy esperando que me carguen. ¿Qué presidente merece? Era una señora, les aseguro que va a votar por el cambio. ¿Sí? ¿Sí? Muy paqueta, muy bien vestida. ¿Sí? Nada de esos partidos populistas de izquierda. ¿Sí? ¿Qué presidente se merece esa señora? ¿Qué vida se merece si a ella le da lo mismo que 500 metros de gente hacia atrás esté sufriendo por culpa de ella? ¿Por qué tendría que haber alguien que se preocupe de que ella no sufra? ¿Sí?
Entonces, eso que nosotros llamamos nuestra idiosincrasia, y esto es lo mismo para la gente que lo está viendo en México y que lo está viendo en Perú y en donde sea que estás, eso que uno dice, bueno, así somos. Bueno, jodete, eso es lo que tenés por ser como sos. ¿Querés algo distinto? No creas que lo vas a conseguir votando distinto. Lo vas a conseguir comportándote distinto. Porque si hubiera un país lleno de gente que se comportara de una cierta forma y hubiera un presidente que estuviera en contra de eso, no habría permeabilidad de eso tampoco. ¿Sí? Para que algo descienda al mundo de Asia, tiene que haber permeabilidad. ¿Sí? Y esta idiosincrasia argentina, ¿sí?, es muy permeable al abuso de poder. ¿Por qué se estaciona esa señora ahí? Porque puede. ¿Sí? Y se siente bien sentir que uno puede. Podrían hacer otras cosas, pero como lo que busca es la satisfacción de saber que puede, hace lo que puede, que le hace sentir bien y le hace más cómoda su vida, sin importarle toda la gente que está atrás. Entonces, salir de la tierra de tu patria es salir de esa programación. Y de la tierra de tu padre es salir de la programación de tus papás. Y bueno, pero yo soy... no sé, yo le pego a mi mujer porque soy marroquí. Ahí son famosos los... ¿sí? Y, o sea, ¿querés una vida distinta? Salí de esa programación familiar, salí de ese árbol infectado. Y no es tan difícil, no es... nadie te está obligando a que hagas lo mismo que hizo tu papá y a que te estaciones igual que el tipo que se estacionó una cuadra más atrás. No hay alguien que te obliga. Y a donde uno tiene que ir es hacia otra tierra. ¿Y en dónde queda esa otra tierra? Acá queda. ¿Sí? Se puede hacer una pregunta. Lej leja también no quiere decir, cuando le dice vete hacia ti mismo, hacia tu interior. No. No, no, porque sí, de hecho hay explicaciones que dicen eso porque suena muy convincente, pero no es lo que dice el Zohar. El Zohar dice que quiere decir salir es dejar de ver hacia el ombligo, o sea, empezar a ver hacia afuera. ¿Sí? Salir de esa tierra en donde estás y empezar a ver. Por algo nos hicieron con ojos que miran hacia afuera, porque en donde uno se da cuenta es en el otro. ¿Sí? Y eso yo cada vez que veo una persona estacionada así que me molesta, también pienso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que hace que me dé cuenta que esto está pasando? ¿Sí? Pero tenés que ser honesto y empezar a preguntar, o sea, sé que no lo hago como me estaciono, pero debe haber otro lugar en mi vida en donde bloqueo sin importar qué hay atrás. Pero si no lo empezás a buscar, ¿sí?, te vas a quedar toda tu vida en esa misma tierra, o sea, enterrado. Ahora, a Abraham le dan como una ayuda adicional para poder salir. Y ojo, uno puede ahora, de esto que vamos a explicar, decir, y bueno, ya está, si a mí no viene Dios y me da lo mismo que le dio a Abraham, ¿cómo voy a hacer? No hace falta porque ya se lo dio a Abraham. Abraham tenía que ser el primero en salir, el primero en romper y hacer el camino para poder salir de esa tierra. Ahora, la ayuda adicional que le dan a Abraham, que su nombre originalmente tenía las mismas letras que el miembro, es agregarle una letra adicional. La letra adicional que le agregan es esa letra Hei chiquitita que aparecía en la Torá, que desde el principio de la creación, cuando dice esto fue creado para Abraham, lo que había sido creado era esa letra Hei que la tenían ahí guardadita
para que 1000 y tantos años más tarde, cuando él naciera, se la agregaran a su nombre. Ahora, ninguno de los nombres de los otros dos patriarcas, ni Isaac ni Jacob, sufrieron cambios. Solo Abraham y Sara sufrieron cambios en sus nombres, y el cambio fue el agregado de una letra Hei. Sí, pero siguió llamándose Jacob, y la Torá lo sigue llamando Jacob. El ángel de la muerte le puso el nombre Israel. Dice, ahora vamos a tratar de entender por qué una letra Hei fue agregada al nombre de Abraham y no a los nombres de Isaac y de Jacob. Dice, esto ocurrió por dos razones. Okay. Esto ocurrió por dos razones. La primera, dice, la primera es que ya sabemos que Zeir Anpin originalmente, que él fue el primero en aparecer que era un representante de Zeir Anpin, con lo cual todas las emociones de Zeir Anpin estaban en él. Por eso es que él necesitaba tener hijos, necesitaba sacar de él a Isaac y que de Isaac saliera Jacob, y que de Jacob salieran las tribus y el resto de los patriarcas. Dice, sabemos que Zeir Anpin originalmente no contenía intelectos. Y sabemos también que el intelecto, para cuando desciende a la emoción, lo que desciende en realidad son Netzach, Hod y Yesod de Ima, de Binah. Lo primero que hace que un humano sea un humano es cuando empieza a tener pensamientos creativos. Y el pensamiento creativo es el descenso de las sefirot inferiores emocionales de Binah que entran en Zeir Anpin. ¿Sí? Es como que la cabeza desciende y uno empieza a pensar con la emoción. Dice, y sabemos que Binah corresponde a la primera letra Hei del nombre Yud-Kei Vav-Kei. Dice, y esta letra Hei que se le agregó fue como forzar que el intelecto descendiera. Como había capacidad de que madurara ese intelecto, la primera vez fue forzado. Pero una vez que ocurrió por primera vez, queda grabado en la memoria y nosotros todos estábamos ahí. Así que está grabado en la memoria. Ahora nadie está bien, por ahí te cuesta trabajo hasta que te llega una buena idea. Pero no es que nunca te pasó de que tengas una idea creativa. No que no hay gente en el mundo a quienes nunca les ha pasado, pero lo digo, no es que nunca te pasó si estás tomando esta clase. ¿Sí? Si estás tomando una clase de Zohar es porque venís de un tipo de almas que tiene un tipo de evolución que tuvo que haberte pasado. Pero hay mucha gente en el mundo que nunca tienen una idea creativa, que solo vienen a experimentar, y que vos lo ves al tipo que está al costado de la ruta y arma su chocita con una chapa, 3 palos y esto y lo otro, y viene un viento y se lo tira. Y al otro día la arma exactamente igual. Y viene el viento y se lo tira. ¿Sí? Hacían falta 4 palos y uno así cruzado. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si 10 veces le pasó que se cae la casita que hace, ¿cuándo la va a hacer distinta? La respuesta es nunca. ¿Sí? Porque vienen a experimentar. Hay gente que solo viene a experimentar. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, una de las razones es porque
esa letra Hei representa la inyección del intelecto en la emoción. Dice, y por eso es que inicialmente el nombre Abraham le faltaba la letra Hei, porque no poseía dice dice, y poseía solo 6 letras. Poseía solo, su nombre poseía solo Aleph, Bet, Reish, Mem. Significando esto, la verdad no lo entiendo bien. Dice, queriendo decir las 2 subsefirot de Yesod. Subsefirot de Yesod tiene que ser Zeirampin y Nukva, pero no está explicado literalmente. Las cuales no podían verse cara a cara. Sí, se refiere a Zeirampin y Nukva. Dice, después de que el intelecto maduró, o después de que el intelecto madura, es recibido desde Ima, que es la primera letra Hei del nombre Yud-Kei Vav-Kei. Dice, y se agrega en el sujeto o en la persona. Esto es algo que el Ari lo habla como en presente continuo, como que esto es algo que ocurre habitualmente, que cuando la persona madura, la letra Hei, todo caos que alguien tiene en su vida se arregla con una buena idea. ¿Sí? La primera es la percepción de que no es un caos y que es algo perfecto, pero en realidad después viene una idea superadora que es la que te dice cómo solucionarlo. No es algo que vos tenés que hacer, es una idea que tenés que recibir y después sí, tenés que llevarla a cabo. Pero todo caos que persiste es porque te falta una idea de cómo transmutarlo. Y lo que vamos a hablar en los últimos 15-20 minutos de la clase, de cómo uno puede madurar la energía de Gesed, tiene que ver con que el esfuerzo que uno hace para madurar es para eso, es para que te llegue la idea, para que entiendas. O sea, con lo único que el universo te puede pagar tu trabajo espiritual es con ideas. No hay plata en el mundo espiritual. Vos haces trabajo espiritual y esperás recibir dinero, no ocurre, porque ahí no hay eso. Pero hay ideas, ¿sí? Y esa idea, y una buena idea, hoy más que nunca, los emprendimientos más ricos que hay en el mundo son todos relacionados con la compra de propiedad intelectual, ¿sí? Con la compra de ideas, no de productos. Porque la gente ya sabe que tiene suficiente, el mundo ya está lleno de productos y la vida sigue siendo lo que es. Entonces la gente finalmente se está dando cuenta que lo que vale es una buena idea. Y porque es parte de la idiosincrasia argentina, lo digo, una de las cosas que hace que no desciendan ideas es tu falta de apreciación por la idea. Cuando uno no tiene apreciación por la idea, no tiene afinidad con las ideas. Entonces, cuando otra persona te presta o te alquila o te vende una idea y vos no lo querés pagar porque pensás que no cuesta, que no tiene valor, porque es solo una idea, ¿sí? No, si me das un producto físico te lo compro, te lo pago, pero ¿cómo te voy a pagar por decirme cómo hacerlo? ¿Sí? Saben, ¿no? El tipo es el ingeniero del chiste que contamos siempre, el ingeniero que lo contratan para arreglar una planta que estaba parada, que estaba perdiendo millones de dólares por día.
y el tipo llega y trae una factura, qué sé yo, por $2 millones que decía partes, $155, tornillo rojo que va en el cofre, trabajo en la parte de labor, ¿cómo se dice? Sí, de mano de obra. El tipo pone 1.700.000, ¿sí? Y en la descripción pone saber que hay que cambiar el tornillo rojo que está en el... ¿sí? Ahora decís, pero ¿cómo me vas a cobrar por eso? Sí, ¿por qué no? Si te soluciona el problema, si agrega valor, si cambia tu vida, toda vez que menoscabes o que percibas no valiosa la idea, porque la idea es una sola, no hay la idea de él y mi idea, hay solo una idea, se llama Makshevet Avriá, la idea de la creación. Entonces, si cuando la idea de la creación la trae él, que digo que la idea de la creación no es valiosa, ¿cómo puedo ir después a pedirle al mundo, dame de eso tan valioso que tenés? No es cierto que vos pensás que es valioso. Si cuando el otro lo pudo precipitar y te lo trajo como una solución, vos no se lo querías pagar. Dice, la segunda razón por la cual se le agregó la letra Hei, dice, es porque lo que él excitó a través de este sentido del amor o del poder dar amor, él fue el primero en hacer que revivieran o que se activaran los 5 estados de Gesed del lado derecho del cerebro de Da'at. En esa genética que nos habían inyectado de la serpiente, en donde Da'at solo funcionaba como me lo como o me va a comer, de repente Abraham hizo que la persona pueda percibir no me va a comer, y no solo la otra opción no es solo entonces yo me lo como, a lo mejor lo puedo amar. ¿Sí? Es más, a lo mejor me quiere comer y también lo puedo amar. Es decir, despertó antes lo que funciona, Da'at funcionaba como 5 estados de juicio, que no como algo malo, como una forma de proteger al individuo, no era para que seamos malos. De hecho, el humano que logró sobrevivir hasta ese momento sobrevivió basado en su capacidad de distinguir quién se lo iba a comer y quién no. ¿Sí? Ahora, una vez que realmente logró ser más inteligente que el animal, cuando la persona logra ser más inteligente que el animal, sobre todo que el animal, que él, empieza a ya no tener miedo. Sí, está bien, me quiere comer, pero no lo voy a dejar que me coma. ¿No? O sea, ok, no quiero extender demasiado esto. Dice, por ende, la segunda razón por la cual le agregaron esa letra Hei al nombre, es porque está relacionada con el haber despertado. Hei tiene el valor numérico 5, por haber despertado los 5 estados de Gesed en Da'at, que sin los 5 estados de Gesed en Da'at, no, el Zohar dice de que un hombre no es capaz de tener una erección. ¿Sí? Siempre parte desde algún sentido de amor, aunque no sea que ame a la persona, aunque sea que ama la sensación que va a tener con esa relación sexual o lo que sea, pero si no hay algún aspecto de amor, no es
no es capaz de que haya una verdadera conexión entre Serampín y Malhut. Ahora, a todo esto, lo extraño es que este personaje que supuestamente representa la sefirá de Gesed, todo está relacionado con Yesod. ¿Sí? Y es interesante que nos toque esta parashá esta semana, y obviamente es así porque la primer corrección de Yesod, lo explicamos la semana pasada, la hizo el diluvio y las aguas de Noaj. Pero es interesante porque Erev Shabbat, el viernes pasado, hubo un atentado en la tumba de Yosef HaTzadik. Y la tumba de Yosef HaTzadik, al igual que Har HaBayit, la montañita donde está el templo en Jerusalén, corresponde a Malhut del mundo, la tumba de Yosef en Shechem corresponde a Yesod del mundo. Y no suele ser muy provechoso para el mundo cuando hay las veces que han habido atentados en la tumba de Yosef, han pasado cosas graves en el mundo, sobre todo económicamente, en el transcurso del año siguiente. Y hablábamos de la importancia, en Shabbat hablábamos de la importancia de que si pudo haber un atentado en Yosef HaTzadik es porque la energía de Yesod está desprotegida y de que hay que hacer algo por protegerla. Y por eso también fue genial que en la misma semana apareciera este llamado de la gente de Oganús pidiéndonos de que hiciéramos de que conformáramos este grupo de trabajo para empezar a traducir textos, porque uno no puede meterse en cómo otro gasta el dinero, cómo otro tiene relaciones sexuales, pero el otro aspecto de Yesod que tiene mucha influencia en este mundo es el conocimiento, y en eso sí podemos participar en que la verdad se conozca. El Arizal continúa todo esto. Yo salteé un montón de secciones que ya le hemos explicado otros años. Estoy yendo solo a cosas que no hemos mencionado anteriormente. Dice el Arizal en contraste a esto, dice ahora vamos a explicar que el nombre Yosef, ¿sí?, que justo lo tenemos como protagonista, o por supuesto la estupidez que se escuchó acá en los noticieros. Hubo un atentado en la tumba de José, el padre de Cristo. Ahí unos 1500 años de diferencia entre uno y otro. Uno es Yosef HaTzadik, se llamaba José, pero es Yosef, el hijo de Jacobo, no el padre de Cristo. Más 1700 años de diferencia hay entre un personaje y el otro, pero bueno. Dice, ya hemos explicado el significado místico del nombre de Yosef en la porción de Vayeshev, en referencia a los sueños que tenía Yosef, o al sueño que tuvo con el panadero y con el ¿cómo se dice? Bartender, con el copero. Dice, de cualquier manera, dice, el nombre Yosef tiene 6 veces el valor numérico de Yud-Kei Vav-Kei. Yosef es 156 y es múltiplo de 26, que es Yud-Kei Vav-Kei, 6 veces. El significado de estos 6 nombres Yud-Kei Vav-Kei es el siguiente. Ya lo hemos explicado en numerosos contextos,
incluyendo el significado del mandamiento de la circuncisión que aparece en la porción de Lech Lecha. Lo hemos explicado ahí y también en gran profundidad cuando explicamos cómo funcionan los 5 estados de Gesed, de Da'at, que se esparcen o se extienden a través del cuerpo, hasta entre Gesed y Yesod. Dice, sin embargo, es conveniente siempre recordar que estos estados de Gesed o el radiance, el brillo, la luz que brilla de estos primeros 5 estados, es decir, de Gesed hasta Hod, solo pueden ser absorbidos y capturados por Yesod. O sea, lo mismo también puede ocurrir con los 5 estados de juicio de Da'at. Esto ya lo explicamos varias veces. La luz siempre se atora en Hod para que la persona tenga otra chance de hacer el esfuerzo y corregir la conciencia con la que hace las cosas. O hacer un poquito más de esfuerzo para conseguir esa luz directa que tanto está buscando, ¿sí? Siempre antes de que estés por hacer un gran lío en tu vida, hay un momento en donde no te sale hacerlo, ¿sí? Pero si tenés mucho deseo de esa clipá, te las vas a ingeniar para ver cómo hacer. Siempre hay un momento en donde no sale tan fácil y tenés que pensar otra vez, ¿y será porque a lo mejor no lo tengo que hacer? No. Si eso es lo que el cuerpo pide, vamos, no pensemos porque si pensamos no lo hacemos. ¿Sí? Ok. Rabbi Moshe Cordovero dice lo siguiente. Dice, ¿cómo tiene que hacer un hombre para entrenarse a sí mismo para adquirir las cualidades de Gesed? De todas las explicaciones de cómo tiene que hacer un hombre para adquirir las cualidades de Gesed, de las Sefirot, la que aparece sobre Gesed es la más larga. Hay 5 capítulos. Yo solo voy a leer lo hago solo para que lo que explicamos en Shabbat, que si uno dice queremos difundir, uno no tiene que esperar para empezar a hacer. Dice, la principal acción o la principal forma que un hombre tiene para entrar en el secreto de Gesed es amar a Dios. ¿Sí? Es amar, pero literalmente dice Yud Kei Vav Kei, ¿sí? Es amar para el idioma que nosotros hablamos acá, es amar ese sistema, el sistema de la creación. Y tiene que amarlo, dice, con un amor perfecto. ¿Y qué quiere decir amarlo con un amor perfecto? Es no estar dispuestos a renunciar a su servicio. ¿Sí? Tuviste la idea, sabes que podés hacer algo por el mundo, no podés renunciar a eso. Dice, porque cualquier otra cosa que pensaras que es más importante hacer, no puede ser tan valioso como eso. No hay algo más valioso que la luz de la creación. Esto que nosotros le llamamos Dios, los cabalistas le llaman la luz de la creación, que es una energía o una inteligencia de la creación. Dice, no hay una cosa que sea más valiosa que eso.
Entonces dice, lo primero que una persona tiene que hacer es atender a los requerimientos de Dios, del servicio de Dios, es decir, de ser útil respecto a la creación, y después con el resto de su tiempo hacer cualquier otra cosa que él crea que tiene que hacer. Dice, su amor debe ser firme y debe estar fijado en su corazón. Le vaya bien o le vaya mal. ¿Sí? No tiene nada que ver. O sea, dice, y así sea que mediante el cumplir con eso que él sabe que le toca hacer, reciba halagos y cosas buenas, o reciba maltratos ¿cómo se dice? Y que lo reprendan, ¿sí? Que lo reten y le digan, no, pero ¿cómo va a ser? El tipo dice, ok, ustedes pensarán que es así, lo que sea, pero yo sé que tengo que hacer eso. ¿Sí? Entonces van a decir, no, pero mira este tipo, lo que hace. ¿Qué te importa más? ¿Tu ego de lo que piensan los demás? ¿O hacer lo que sabes que tenés que hacer para agregar ese valor al mundo? Porque lo que suele suceder es que en Avodat Hashem, en el trabajo divino, lo que la persona logra entender, que es lo que él puede aportar, los otros no le ven valor. Toma mucho tiempo hasta que otros pueden ver valor porque hasta que no empieza a manifestarse físicamente en el mundo, la gente no le ve valor. ¿Sí? Dice, esto segundo, el que lo maltraten y todo, él lo debe recibir como si fuera una moneda de apreciación de Dios por el amor que él le tiene. Como si fuera un premio que, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿por qué puede en el proceso venir ese maltrato? Porque hay un ego que necesita ser limpiado, porque si no el tipo no puede no puede precipitar esa luz, porque hay un cierto nivel de ego. Entonces el tipo que viene a maltratarlo por estar haciendo eso es como un favor que el sistema le hace. Es la pregunta que hacían antes en el curso anterior, al revés, es empezar a tratar de ver que lo adverso que viene es mejor que el halago, porque el halago no sabes de dónde viene y no sabes el efecto que puede tener. ¿Sí? Para la mayoría de la gente el halago tiene un efecto adverso. Y no es una prueba. Sí, a menos que estés mucho, o sea, que seas consciente de trabajar en tu ego, entonces el halago es hasta dónde permito, dónde no permito, ¿sí? Cuándo es por el otro, cuándo es por mí. Pero es mucho más tangible la prueba del tipo que te viene a maltratar. Entonces dice, la persona no tiene que concentrarse en el tipo que lo viene a maltratar, tiene que concentrarse en el amor divino que hay detrás de que le hayan mandado al tipo a maltratarlo. ¿Sí? Y si una persona logra hacer esto, se está apegando, está cobrando afinidad de forma con este Abraham, ¿sí? Con este arquetipo del verdadero amor, porque la gente no considera amor a que alguien te maltrate, ¿sí? Pero si vos tuviste hijos, sabes que muchas veces, aunque querés y te da risa lo que hicieron, en lo que sea, sabes que lo que ellos necesitan en ese momento es que los reten y que les digan que... El Talmud dice que un padre que no reta a su hijo no lo ama. ¿Sí? Un padre que nunca regañó a su hijo y que el hijo dice, ay, mi papá es un amor, ese papá no es que no lo ama, no le importa el hijo. Vamos a ver qué alcanzamos a cubrir en 15 minutos más, si no después igual de estos libros vamos a tener mucho tiempo para
Pero seguramente, Silvia, este año las afinaciones para Sfirat HaOmer van a ser distintas. Besat Hashem. Porque es increíble el trabajo. Este es un trabajo muy práctico. Dice o sea, yo amo a todo y amo a los árboles y amo. No, ¿querés acercarte al verdadero sentido del amor? Empezá con esto, ¿sí? Es así muy ¿sí? Tajles. Dice, y por eso está escrito, celosas son las heridas que te produce tu amigo. Sí, como que el maltrato de un amigo, si vos sabes que te quiere, si te está maltratando, es porque es por tu bien. Estoy salteando un poco para llegar a... Dice, y la persona tiene que entender que toda medida, todo lo que le llega, viene desde una mano de amor. Porque es para su bien, si no, no estaría eso en su vida. Dice, y ahí va a empezar a ver que el secreto de su vida está direccionado hacia Gesed. Porque, hay dos partes acá. Una parte es bueno, no es que me aguanto cosas, sino es el trabajo, que no es simple, de empezar a decir, ok, este tipo que me está gritando, él es un tarado. Pero el que lo mandó no es un tarado. El que lo contrató para que me venga a gritar lo está haciendo por mi bien y es el creador o la creación. La creación sabe que yo necesito eso. Dice, y una vez que la persona logra hacer esto, se va a encontrar a él mismo dentro del secreto de Gesed. Son estas cosas. ¿Y por qué dice el Sod, el secreto de Gesed? Perdón. Dice, se va a encontrar a sí mismo. Cuando él se encamine en sentir que todo viene de Gesed, va a empezar a encontrar a su vida en la dirección y en el secreto de Malhut. ¿Sí? Malhut es el dominio sobre el mundo físico. ¿Sí? Una vez que el tipo que te grita, que está tratando de sacar una reacción, entonces vos le ganaste a esa reacción, él está siendo un instrumento para darte una oportunidad. Pero él, mientras está dejándose usar para ese tipo de instrumento, está todo alterado. ¿Sí? Ahora, si vos lo interpretás como que él te está haciendo un favor y todo, empezás a cobrar dominio sobre Malhut. ¿Sí? Ahora, ¿quién está en control? El tipo te está gritando y esto y lo otro. Y vos hasta podés pensar, decir, ¿qué me conviene más? ¿Hacer de cuenta que me molesta lo que me está diciendo para que no se ofenda? ¿Sí? Pero si podés tener un pensamiento así de tranquilo, estás reinando sobre la situación. ¿Sí? Entonces dice, la persona se empieza a encontrar adentro del secreto de reinar sobre la tierra. Dice, incluso cuando, y en este caso, incluso cuando Malhut actúa, el mundo Malhut actúa con aspectos de juicio contra él los ve todo dentro del bundle, del paquete del amor divino. Dice, esta era la calidad de Nahum. ¿Saben quién es Nahum? Gamzul Tová.
Es un personaje de una fábula que en realidad no se sabe si realmente existió o no existió, pero es como uno de esos cuentos del Midrash, de un tipo de que a medida que le iba pasando, cada cosa que le pasaba era peor, y el tipo decía, esto también es para bien. Gamzul le Tová. Quien solía decir, esto también es para bien. Dice, porque él vivía dentro de del concepto de Tová. ¿Sí? Y el concepto de Tová solo existe en los estados de Gesed, de Da'at, del pensamiento. Mientras que los otros, porque el árbol es del bien y del egoísmo. ¿Sí? De lo que el árbol, ahora nosotros que entendemos qué quiere decir Tov Berra, Tov es algo real, es como decir luz. Oscuridad no es algo real, es falta de luz. Entonces, la falta de bien, o sea, cuando en el mundo falta la percepción de que todo es bueno y todo esto, y sea desde como vos lo percibís, a cuando alguien está literalmente sintiendo dolor en su cuerpo, que es increíble, pero el tzadik ve incluso ese dolor en el otro como algo precioso, porque sí, le duele, preferiría que le duela a él. ¿Por qué preferiría que le duela a él? Porque es un egoísta. Un verdadero tzadik es un gran egoísta, es decir, tiene tanto deseo de volver a adherirse con el Creador, que claro que preferiría el dolor, llevarse él el dolor de otro, porque entiende que el dolor también purifica y te acerca al Creador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no le puede cambiar la esencia de deseo infinito a la vasija. El egoísmo es en realidad deseo, pero el deseo ¿para qué? Y el tzadik, la persona justa, y esto lo vamos a ver en el curso de Moldeando la Realidad, que todavía no tiene fecha, pero lo vamos a tener antes de que viaje. La idea del tzadik, que es Yosef, Yesod, está todo conectado, tzadik, es tener una idea justa. Y una idea justa, no estoy hablando de una idea de la justicia, sino de que la idea que te produce ver lo que está enfrente sea justa. ¿Sí? A diferencia del que se deprime porque piensa que el mundo es injusto. ¿Sí? El tzadik ve todo perfecto, pero asimismo lo que produce dolor, él lo ve como que está a punto de desaparecer. Y de hecho, así funciona. En el momento en que la persona acepta ese dolor como una medida de purificación, el dolor desaparece enseguida. Te duele la cabeza y vas a tomar aspirina, te va a tardar media hora hasta que se te vaya. Pero te duele la cabeza y decís, ¡apa! Tengo una posibilidad de, con este dolor de cabeza, deshacerme de tikkun. ¿Sabes qué? Le pido al universo que me duela 10 veces más la cabeza. Si lo podés decir con sinceridad, vas a ver en el instante. ¿Por qué? Porque sí funciona. Y el ángel de la muerte no quiere que te deshagas de tikkun así de rápido. ¿Sí? Inmediatamente va a interceder para que el dolor se te vaya. Igual vos lo tenés que hacer no queriendo que se te vaya el dolor, sino queriendo que sufrir más. ¿Sí? Pero en el momento en que quisiste sufrir más, es demasiado tarde para el ángel de la muerte. Se va el dolor, pero también se va el tikkun. Porque de lo que se trataba era de lej lejá, de salir de la situación de ¡ay, me duele la cabeza, soy una víctima, necesito tal pastilla! ¿Sabes qué? ¿Qué hay para allá? A Abraham le dijeron, salí de tu casa, dejá todo, ¿y a dónde voy? ¿No preguntarías a dónde me llevas? A un lugar que te voy a mostrar. ¿Quiénes de nosotros vendería su casa? Levantaría todo lo que tiene, haría una valija y saldría sin saber hacia dónde está yendo. Muy poca gente.
Ok. Dice en los Tikkunim se refiere al Tikkunei HaZohar, en las explicaciones de la introducción del Zohar en Bereshit, está explicado lo siguiente. Dice, ¿quién es un santo? ¿Quién es un tzadik? Aquel que hace actos de Gesed, de Hasidut, de misericordia, con su creador. ¿Sí? No con la gente. ¿Sí? El que hace actos de misericordia con la creación o con... Dice, puesto que los actos de benevolencia y dar caridad y todo esto que la persona hace en los mundos inferiores, deberían ser solo con la intención de perfeccionar los mundos superiores. ¿Sí? Toda la acción física que la persona hace tendría que tener como intención que le sirva para corregir su intelecto. Entonces, si la persona va a el asilo de ancianos o al lugar a darle de comer a los chicos pobres y hace estas acciones físicas, y estas acciones físicas lo hacen sentir bien, lleno, pleno. Eso es la vida, hacer por los demás, ¿sí? Y se le empieza a inflar el ego. ¿Está realmente haciendo una acción física por la rectificación de su intelecto? Entonces, si lo hace por la rectificación, sabe que esa gente está bien que ayude a las personas, pero que no le haga mal ayudar. Entonces, si él tiene la intención de que lo está haciendo por rectificar su intelecto, y sí, todos sabemos que lo jodido de nuestro intelecto es el ego, es el cómo nos juega, ¿sí? Entonces, la persona está mal que vaya al asilo de ancianos, cosas, no está mal. Lo que ahora tiene que hacer es, si lo está haciendo para rectificar sus intelectos, es ver cómo lo va a hacer para que lo que más, en donde más gane sea en eso. Entonces, bueno, por ahí no vayas vos. Por ahí mandá a alguien a hacer lo que vos ibas a hacer para que nadie se entere que fuiste vos. Pero y si no me voy a sentir bien. ¿Sí? Bueno, pero voy a mandar a alguien, pero le voy a contar a alguien que lo hice. No. ¿Cuál es tu intención? Porque mi intención es ayudar a los pobres. ¿Quién dijo que son pobres? ¿Eh? Pobres sos vos, a lo mejor. Entonces, si la persona entiende que lo que tiene que hacer es rectificar su intelecto, y tratan de guardar esta imagen, rectificar su intelecto, tiene que prestar mucha atención cómo hace las cosas del cuerpo, porque hay retroalimentación. Y de hecho, si tiene muchas ganas de ir a hacerle eso físico y de sentir es más, es increíble, pero lo que dicen los cabalistas es que, sobre todo sobre lo que uno hace para los demás, uno, por más que sea una persona que tenga mucho dinero, tiene que sentirse pobre ante el Creador. Sentir, sí, como, viste, si entras a una... Esto es lo que dicen que el rey David hacía, que fue el representante de la Sefirá de Malhut y el que... la persona que mayor dominio sobre el mundo físico tuvo, escribió en los Salmos que Dios escucha solo a los pobres. Y lo que él decía, lo que él pensaba mientras hacía lo que hacía, dice que él miraba, era el rey, ¿no? Y tenía una corte, y tenía hijos y sirvientes y esto y lo otro, y dice de que cada vez que veía la riqueza que tenía, la riqueza asociada con su puesto de rey, en lo único que pensaba es, si el día que me juzguen
el día después de la muerte, ¿alguno de ellos va a poder venir a defenderme de algo que yo hice o de algo que yo dije o de lo que sentí o de lo que pensé? Nadie. ¿Voy a poder pagar con algo de esto que tengo para...? Nada, dice que constantemente pensaba, nada de esto me va a servir. Y lo que él dice que hacía es que, ¿vieron cuando uno, imagínate que te invitan a comer, no tenés mucho dinero y te invitan tus amigos a comer a un lugar, dicen que son tus amigos, pero no prestan demasiada atención para darse cuenta de que vos no tenés dinero y te invitan a comer a un lugar caro. Y después te dicen, no te preocupes, yo pago. ¿Sí? Pero esa sensación de, no le podés decir que no y decís, bueno, pero me invitaron y vos no quisieras que los otros paguen, quisieras vos poder pagar. Dice, esa sensación es la sensación que una persona tiene que tratar de sentir después de haber hecho algo por alguien. Para no sentirse importante, tiene que tratar de olvidarse rápido de que hizo algo por alguien. Porque si se queda fasting, ¿cómo se dice? Como disfrutando, saboreando eso, el cuerpo se empieza a comer la energía de la acción que la persona hizo. ¿Sí? Pero entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿No se trata de sentirse bien? Hay una diferencia entre sentirse bien satisfaciendo al ego y sentir el bien. ¿Sí? No es lo mismo, pero como dice este escrito, la persona se encuentra en el secreto de Malhut. No es algo que yo o este libro o alguien le pueda decir a alguien y esto es lo que vas a sentir y esto. Es cuando la persona, yo no debería de decir qué es lo que es algo que cada quien tiene que sentir y que seguramente es único para cada persona. Pero es el saber que de la misma forma que no te agita y no te excita el haber hecho algo por alguien, tampoco te agita y te saca de tu centro ni una mala noticia ni nada, o sea, ¿eh? Y es lo contrario de lo que a lo mejor se puede interpretar como una persona, ¿cómo se dice? Apática, ¿sí? Que no tiene emociones, no tiene sentimientos. Es lo contrario, ¿sí? Es el incremento de la verdadera emoción del amor, ¿sí? El ser capaz de, no sé, de ponerle que si fuera en una relación de pareja, el hacer cosas por la otra persona a escondidas en beneficio de la persona, y que eso genere que la persona te eche en cara de que, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo. La esposa decide que va a empezar a pintar cuadros, ¿sí? Y el esposo toma de el poco dinero que él gana de su sueldo para comprar los cuadros de la esposa a escondidas, ¿sí? Para que ella tenga éxito con él y sienta y le dé deseo de seguirlo haciendo y esto y lo otro, pero él cada vez trae menos dinero a la casa, pero porque se lo está gastando en comprar los cuadros de ella, ¿sí? Y ella le reclama a él que cómo puede ser de que él no trae dinero a la casa. Y él no dice nada, ¿sí? Porque no lo está haciendo porque lo hace por amor a la otra persona, no para que se lo agradezcan. El agradecimiento no es la recompensa, ni mucho menos el saberse que él es la recompensa es el acto mismo de amor hacia la otra persona. No hay un resultado que viene después.
La razón por la cual lo hace es por el placer de la primera acción, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Gesed, ¿sí? Es lo que Rabashla que explica del verdadero amor al prójimo, que es darle al prójimo no la mitad de tu comida, es darle toda tu comida, pero que porque el otro coma, a vos se te vaya el hambre. En general la Kabbalah, en los mundos superiores, en las esferas superiores, nos habla siempre de sabiduría, de conocimiento, de intelecto. ¿Y cómo encaja el amor? ¿Hay algo así como el amor en las esferas superiores? La emanación misma de la luz, la única inteligencia que o sea, la inteligencia que hay detrás de los intelectos es amor. Por eso hasta que la persona no piensa en el otro, no recibe la idea, pero no es que no la recibe porque lo están castigando, es porque la idea vibra, la idea es amor. Entonces, si la persona no lo quiere hacer por los demás, no tiene con qué recibirlo. Por eso decimos en Sukkot que la luz de Jochma solo puede ser sostenida en la vasija de Or de Hasedim, de luz de misericordia. Pero no es de misericordia, es de Gesed. O sea, el amor en sí es una luz. No es Abraham y el hacer este tipo de cosas es tratar de tener un recipiente para contener esa luz. Pero el amor, no hay en realidad este concepto de amor a Dios. El amor es Dios. La fuerza que termina manifestando una aplicación en internet, una cura para una enfermedad, cosa, en sí es amor. No sé si es fácil de explicarlo, pero es la luz del Creador es Hashem Elokei Israel Ahavat Ta'amim. En una canción que cantamos en Shabbat, la canción termina diciendo Yud Kei Vav Kei, el Dios de Israel es amor simple. O sea, eso que decimos que Dios es Or Pashut, luz simple, esa es la simpleza. Es que es simple queriendo decir singular. Es antes de que se fragmente. La idea de una singularidad, de algo singular, tiene que ver con que es el estado en donde no es plural, donde no puede haber más que uno, no sé si la palabra en español también es singular, pero en inglés cuando uno dice la singularidad de tal cosa, quiere decir que es eso y nada más. Y esto de que Dios es Ahavat Ta'amim, que también puede querer decir un amor sabroso, pero quiere decir un amor simple, es que simple en el sentido de que es lo único que hay. No, de cómo es, o sea, cómo es que si lo que queremos recibir es un intelecto y el amor decimos que es una emoción, en realidad el amor es un intelecto, es la luz de la creación, es amor, y las acciones de Hasidut, el ser misericordioso con el otro, ir a comprar el cuadro, todo eso hace que de golpe esa luz que está pasando encuentre algo que permita. Vieron que la luz cuando pasa, nosotros sabemos que acá hay luz, pero no la vemos a la luz. Pero vos agarrás un vidrio con un esmerilado y lo pones y de golpe se la ve a la luz. Si el vidrio está totalmente limpio, no. Pero si el vidrio está esmerilado, sigue siendo vidrio. Pero, ¿cómo se dice?
entra en resonancia con eso, bueno, la luz del Creador hace resonancia física en nosotros a través de esas acciones. Ahora, la acción es el resultado final de una emoción y un pensamiento. Entonces, si la persona está fingiendo si la persona espera que la persona lo recompense por haber comprado el libro, el día que le cuente a la mujer que estaba haciendo eso, lo mata. ¿Sí? En cambio, si él lo hace por el puro amor de comprar el cuadro solo por el puro amor de la acción misma, ella, por más que él no traiga dinero a la casa, le va a decir, bueno, no importa, porque de igual estamos vendiendo los cuadros y nos va bien. ¿Sí? Cuando si fuera al revés, porque termina siendo un egoísmo lo que hace el tipo, si lo que quiere es que al final ella se entere, porque él, no un egoísmo hacia ella, ella lo va a ver como un débil, porque lo que estaba buscando hizo toda esta vuelta, para eso me hubieras venido a decir que me amás. ¿Sí? Y dejábamos la plata yo pintaba por hobby y me comprabas passepartouts y pintura. ¿Se entiende? No sé si es... ok. Es más largo lo que sigue explicando acá, pero es muy tarde y quiero terminar con esto. Dice, todo esto era lo primero, hay más de esto primero y hay una sección acá que me pareció súper interesante traerlo esta noche, porque habla otra vez de cómo la luz desciende desde Binah y si uno quiere que el hijo crezca, ¿sí? Es los mismos términos, pero Rabbi Moshe Cordovero era anterior a Larí. Si uno quiere que el hijo crezca, tiene que asegurarse de estar extrayendo, de hacer que la luz de salir a buscar la luz de Binah por la derecha. Cuenta todo lo mismo, y esto no está hablando, no es una explicación de la porción del Lech Lechá, ¿sí? Que nos muestra que lo que está acá escrito en la porción del Lech Lechá es el cuentito más eficiente que encontraron para tratar de transmitir un pantallazo del mecanismo de cómo funciona el universo. Dice, segundo, para acercarse a Abraham, acá igual en ningún momento lo mencionan a Abraham, pero nosotros sabemos que está implícito en el concepto de Gesed, Abraham. Dice, lo segundo que tiene que hacer, y hay un tercero y cuarto y quinto, lo veremos en algún otro día, dice, lo segundo que tiene que hacer, una vez que logró hacer que el hijo crezca, o sea, que nazca, y dice, y que no nazca con dolores de parto, sino que nazca fácil, dice, la persona puede hacer que el hijo nazca. Es decir, tu proyecto, lo que sea que quieras en tu vida. Pero puede ser, como decimos acá en Argentina, un parto, ¿sí? Que para cuando nació, no sabes si tirarlo a la basura, ¿sí? Porque no me refiero a un bebé, pero sino que decís, tanto sufrimiento para esto, ¿sí? O puede ser un parto fácil. Una madre nunca sabe, una madre nunca sabe, pero el hijo sí sabe si le va a doler o no ese parto, porque es el tipo de alma que solicitó lo que determina eso. Dice, pero dice, más allá de que haya sido con dolores de parto o sin dolores de parto, es decir, si lo lograste, si vas por la derecha va a ser sin dolores de parto, y si vas por la izquierda va a ser más doloroso. Dice, una vez que nace, lo segundo que hay que hacer es circuncidar al niño. Y obviamente no está hablando del ritual de la circuncisión. Dice, esto quiere decir principalmente el aplicar las reglas de la circuncisión de la manera apropiada
a cada tipo de prepucio, el cual trata de adherirse a Yesod. ¿Cómo cada tipo? No hay... Es claro que no está hablando de un bebé que tiene prepucio que con la circuncisión, porque no hay muchos tipos de... Pero nosotros sabemos que... y por eso aparece también en la porción del Lej Lejá, el que entre todo esto de salir, Dios le dice a Abraham, y ya que vas para allá, pasá por el cirujano. No había, se lo tuvo que hacer él solo. Pero ya que vas para allá, circuncidate. Dice, esto tiene que ver con el eliminar todo tipo de prepucio. Nosotros sabemos que el prepucio está hecho de hay 4 capas de piel, carne, piel y una membrana. Y esa membrana, que es lo último que se retira, no debe ser cortada con el cuchillo con el que se hace la circuncisión. Esa membrana debe ser separada a mano. El moel tiene que separarla, y eso se conoce como klipá noga, que si hubiéramos explicado, bueno, en Shabbat sí explicamos un poco el tema pero en la clase de Zohar de la semana pasada nos quedamos cortos con explicar eso. Pero la klipá noga es en una naranja, en donde uno tiene la pectina, eso que es lindo, pero es asqueroso masticar, que está en la parte de afuera, es lo más lindo, pero es lo más desagradable de la naranja. Luego está la parte blanca, ¿sí? Que ya no es tan desagradable, pero no es la fruta. Después está, cuando uno saca el gajo, adentro hay una membrana brillosa, pero después el gajo tiene otra membrana. Ahora, eso que queda en la cáscara no se come, se tira. Pero la membrana que queda alrededor de la pulpa de la fruta, sí se come. Uno puede sacársela. A mí personalmente me encanta agarrar el pomelo y sacarle también, cortarlo arriba y dejar solo la parte el jugo, ¿sí? Pero si te lo comes, no hay ningún problema, la mayoría de la gente se lo come. Esa membrana que está alrededor también puede ser desechable, y eso es lo que se conoce como klipá noga. La diferencia que tiene con las otras 3 es que no es netamente un desperdicio. Depende de qué lado queda. Si uno está del lado del fruto, si uno ya tiene el fruto en la pulpa, eso se convierte en comestible. Pero si queda del lado de la cáscara, es parte de la klipá. Entonces es una klipá que tiene la dualidad del bien y el mal. Es la klipá noga. Y esa klipá noga es la 4ª klipá, porque corresponde a una especie del 4º intelecto. ¿Sí? Del lado de la klipá hay como una especie de keter, jochma, binah, del lado de la klipá, y está da'at. Da'at es mitad y mitad. Según de qué lado estás, de qué lado lo percibís, podés hacer lo que sea todo bueno o todo residuo. Esa klipá noga de la que uno tiene que circuncidarse es la imagen. Es la imaginación, son las imágenes que aparecen cuando estás comprando el cuadro. Ya decidiste que eso es lo que vas a hacer porque tuviste un intelecto amoroso y lo estás haciendo, pero ¿qué ves en tu mente? Hoy el trabajo, una vez que uno decidió hacia dónde va, lo que tiene que hacer es asegurarse por eso dice, de circuncidar al niño de todo tipo de prepucio que trata de fijarse sobre Yesod. Esa imagen, ese estado del pensamiento, corresponde a Yesod del intelecto también. ¿Se acuerdan que Da'at va a parar al mismo lugar de donde está Yesod en la emoción? Ok, en el intelecto hay como una especie de membrana
que es, llamémosle lo que separa el intelecto divino de lo que va a terminar formándose. Y la luz se frena, igual que se frena en Hod antes de llegar ahí, y lo que uno imagina, eso que uno está imaginando, ahí es hacia donde está yendo a manifestarse la luz. Entonces, si vos pensás que lo estás haciendo a escondidas, y que ella no sabe, y que lo haces por un acto de amor y todo, pero te imaginás imágenes de recompensa por estar haciendo eso, y permitís que eso anide en la emoción y te produzca esa satisfacción y no la satisfacción pura de haber hecho la acción, lo que hace es que se pegue a los estados de la clipá, a los estados de juicio, y después no entendés por qué ella te grita, ¿sí? Y la persona piensa, ¿cuál es la próxima imagen? Si ella supiera que soy yo en realidad el que le compra esos cuadros de porquería que si no, no se los compraría nadie, ahora me está gritando. ¿Sí? Lo que hace la diferencia y a donde uno termina viviendo es en las imágenes que uno termina proyectando. La imagen es como si fuera una diapositiva y esa luz que uno recibió es una luz simple. No tiene una inteligencia por sí mismo, es solo energía. Entonces, cuando pasa por la imagen, eso es lo que proyecta hacia afuera en la vida. Y después uno no entiende a veces cómo puede ser de que la otra persona, ¿sí? Lo que pasa es que es una persona que escucha estas clases. Sí, a lo mejor vos estás escondiendo algo y otra persona te reclama eso que escondes, pero vos sabés que lo escondiste bien y que no hay forma de que la otra persona lo sepa. ¿Cómo puede ser que la otra persona entonces desconfía, ¿sí? Si vos en realidad no haces eso, pero solo lo pensás, pero no lo haces, y la otra persona es lo mismo? Porque la energía que se termina proyectando hacia afuera, ¿sí? Es eso. Y es tan y al final lo vas a terminar haciendo. Porque al final vas a terminar caminando dentro de esa proyección. ¿Sí? Si vas para allá y lo que vas proyectando es eso, eventualmente te vas a encontrar en esa proyección, a diferencia de encontrarte en el secreto de Malhut. Es algo en donde uno, esto es a lo que Rav Ashlag dice cuando uno trabaja duro y se lo encuentra. ¿Sí? A donde vos pones tu energía, eso es trabajar duro, te lo vas a encontrar. ¿Sí? Ahora está bien que sientas que te lo encontraste, porque si es una cosa positiva, que Rav Ashlag dice cuando uno lo encuentra sabe que es de uno, es porque no estabas sacando cuentas de que eso, no lo estabas haciendo para conseguir eso allá adelante. Mientras que cuando la persona permite que el pensamiento, no el pensamiento, que las imágenes se apeguen al lado de la membrana de la clipá, desea eso. Si no, no se pondría a imaginar esas cosas. Y eventualmente lo encuentra también. ¿Sí? Y si no lo encuentra, encuentra peor. Encuentra el juicio solo, el castigo sin ni siquiera el placer de haberlo hecho. Es muy tarde ya, así que vamos a dejarlo por acá. Pero para terminar de cerrar esto, y de hecho de ahora en adelante, ya en la próxima porción va a aparecer Isaac y después aparece Jacob y todo. Vamos a ver si podemos en este año con estas clases de Zohar empezar a ir armándonos una guía práctica, a salir de la clase en lo posible sin acordarse de qué hablamos en la clase. No se trata de venir, ya hace muchos años que venimos a aprender y aparentemente si después sigue habiendo lo mismo, ¿sí? Veo que hay algunas personas que toman nota. Veamos si este año
de estas clases de Zohar, podemos llevarnos una guía práctica de empezar de dejar de entender las sefirot y empezar a comprenderlas, a estar comprendidos en la sefirá, es decir, a ser parecidos a las sefirot. Nada, tenemos la herramienta, así que eso. ¿Hay anuncios? ¿Hay algo? ¿No? Hoy empezó un curso Ser y Vivir Libres. Si no trajeron a alguien antes porque llovía, todavía la semana que viene están a tiempo. ¿Qué más? Pero ya no hay para sumarse, ¿no? Ok. Nada, hasta la semana que viene. Gracias.